Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, por el privilegio de poder adorarte, por el camino amplio, vivo y espacioso que tú abriste, Señor, a través de tu sangre y de tu cuerpo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que nos hagas aptos, Padre, para poder recibir tu palabra en esta mañana. Que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones y nuestro entendimiento, Dios del cielo, para poder recibir tu verdad, Padre, que tú nos capacites en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Necesitamos, Dios del cielo, que tú hables a nuestras vidas y que tú nos guíes, Padre Santo. Toma control de mi vida, Señor. Toma control de toda limitación, Padre, de toda inclinación que no sea tuya, Padre, en esta hora. Y glorifícate con poder, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estudiando esta carta y tratando de comenzar a ordenar algunos temas principales de la carta, encontré que solamente el saludo que tenemos aquí está profundamente cargado de cosas de Dios, de verdades de Dios, profundamente cargado de principios básicos y fundamentales que tenemos que conocer. Esta carta fue escrita para que los creyentes conocieran la verdadera gracia de Dios, el verdadero camino de Dios, la verdadera vida cristiana, la verdadera fe cristiana. Y miramos que lo primero que dice el apóstol Pedro en su presentación, en la presentación dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Cuando Pedro dice apóstol de Jesucristo, al iniciar una carta, él está diciendo con total claridad que lo que él va a decir no proviene de él, no proviene de su corazón, que lo que él va a decir no es su propia palabra o su propio pensamiento. Cuando él dice Pedro, apóstol de Jesucristo, está anunciando que todo lo que va a escribir es palabra que procede de Jesucristo, que él está actuando única y exclusivamente como un medio, como un mensajero, como un intermediario, pero que todo lo que está escrito tiene la autoridad del Señor Jesucristo, y todo lo que él está escribiendo realmente lo ha mandado a escribir el Señor Jesucristo. Eso significa que esta carta, cuando él dice apóstol de Jesucristo, significa que esta carta contiene el mensaje de Jesucristo para nuestras vidas. No es la persona de Pedro en sí, sino la persona de Jesús la que habla a nuestras vidas a través de esta carta. ¿Y eso qué implica, hermanos? Que tenemos que tener en cuenta algo bien importante, que la única fuente segura, la única fuente fidedigna para que conozcamos al Señor Jesucristo son los escritos de sus apóstoles que fueron enviados por él. Esta es la única fuente a través de la cual tú puedes conocer al verdadero Jesucristo. Solamente a través de los que él comisionó y envió, y les dio el mensaje, y les dio la revelación, y les dio la autoridad, y los envió. Solamente a través de ellos.
De hecho, la iglesia del Señor Jesucristo tiene un fundamento y ese fundamento está constituido por una piedra angular que sostiene, por decirlo así, todas las bases del fundamento, la cual es la persona del Señor Jesucristo, y el resto del fundamento está constituido por la doctrina de los apóstoles. Así que si tú quieres ser un cristiano verdadero, tú tienes que conocer todo lo que escribió Pedro, todo lo que escribió Pablo, o sea, toda la revelación que vino a través de los escritos de este hombre. Solamente así tú tienes un fundamento cristiano. Tú puedes ir y venir a una y a otra iglesia, puedes ir y venir a una y otra congregación. El asunto es que tú eres iglesia si tú has sido edificada sobre los fundamentos. Iglesia es la persona que tiene su fundamento puesto en lo que escribieron los apóstoles del Señor Jesucristo y en lo que el mismo Señor Jesucristo reveló de su persona. Por eso cuando nos adentramos en esta carta, estamos con total seguridad y confianza sentándonos a los pies de Jesucristo para que Él hable a nuestras vidas. Y yo espero que cada uno de ustedes tenga su Biblia abierta en Primera de Pedro y que entienda y que mire que esas letras que hay ahí, que ese escrito que hay ahí es la revelación del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es un tesoro lo que usted tiene y que tenemos que acercarnos a este escrito con la reverencia y el respeto que Él se merece. Esta es la única fuente fidedigna que nos permite conocer de verdad al Señor Jesucristo. Además de eso, los apóstoles conocieron a Jesús frente a frente, cara a cara. Conocieron a Jesús personalmente. Los apóstoles saben de quién están hablando. Los apóstoles no están mandando un mensaje de una persona que simplemente los contrató. No, están hablando de una persona que ellos conocieron de manera íntima y de manera personal. Lo han conocido cara a cara. Y eso se dio a través de 3 intensos años que estos apóstoles estuvieron con el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo hubiese venido solamente para morir por nuestros pecados, no se requerían 3 años para ser clavado en una cruz. Si el único asunto del Señor Jesucristo hubiese sido solamente la expiación de nuestros pecados, no se necesitaban 3 años para ser clavado en una cruz. Y Él ha podido dejarse matar de todas las intenciones y de todos los intentos que se hicieron antes de la fecha de su muerte. Muchos quisieron matarlo antes de tiempo, pero Jesús se apartaba y no podían aprenderlo porque decían que no había llegado su hora. Él tenía un momento para morir. Y estos 3 años en los cuales Jesús pudo estar con estos hombres y pudo estar en medio de la tierra y pudo hacer estos discípulos, tienen precisamente esa importancia, la importancia de la formación, Pedro fue un hombre que compartió 3 años de su vida en un proceso intensivo que más que formación, la palabra más correcta sería transformación. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en 3 años que estuvo con sus apóstoles. 3 años. Inclusive el otro apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, cuando usted lee también sus escritos, y específicamente en la carta a los Gálatas, cuando él habla de su conversión, él también nos relata que se fue 3 años, de los cuales no sabemos nada. Estuvo 3 años en Arabia. En esos 3 años estuvo en una preparación intensa con la persona del Señor Jesucristo. Así que un apóstol no es cualquier persona. Además de esto, cuando hablamos de esa formación, que repito, es más bien transformación, resulta que estos apóstoles ilustran, no solamente ellos tienen el mensaje de Jesús, sino que con sus propias vidas ilustran a la persona del Señor Jesucristo. Ellos no solamente
hablaron las palabras de Jesús, sino que ellos también hablaban como Jesús. Es decir, que tuvieron una vivencia y tuvieron una experiencia que los transformó en personas cuyas vidas eran ejemplo de lo que era Jesús y de lo que predicaba Jesús. Ellos siguieron y caminaron las mismas pisadas de Jesús, experimentaron las mismas humillaciones, los mismos sufrimientos, las mismas decepciones, las mismas persecuciones. Ellos llegaron a ser semejantes a Jesús en sus vidas. Hay una frase del apóstol Pablo cuando él defiende su ministerio al final de la carta a los Gálatas y dice: y en últimas, a mí nadie me cause molestias, refiriéndose a personas que cuestionaban su apostolado. Y dijo el apóstol Pablo, finalmente, después de tanto defenderse, dice, finalmente, a mí nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Eran las marcas que le habían dejado 2 intentos de apedrearlo y todos los azotes, naufragios, sufrimientos y tribulaciones que habían producido en su cuerpo. Y esas son las marcas de un verdadero apóstol. Y si nosotros comenzamos a mirar las vidas de los apóstoles y si nos centramos en mirar la vida de Pedro, que termina también crucificado como el Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que aquellos que en la actualidad dicen ser apóstoles no son sino unos impostores que están no solamente profanando el nombre del Señor Jesucristo, sino que también están profanando el ministerio apostólico como tal. No son dignos de ser llamados apóstoles. Así que cuando nosotros nos acercamos a la carta de Pedro, y Pedro dice que está escribiendo como apóstol del Señor Jesucristo, está diciendo, estoy escribiendo lo que Cristo quiere que escriba, porque ya la vida que estoy viviendo le pertenece al Señor Jesucristo. Hay toda una historia de lágrimas, de sufrimientos, de privaciones y de sacrificios, llena de gloria detrás de la palabra apóstol. Por eso no debemos llamar apóstol a ninguno que viva vidas totalmente contrarias a las que vivieron estos hombres. Debemos respetar los cargos que hay en la iglesia. Un apóstol no es cualquiera. Un apóstol no es cualquiera. Y solamente estos apóstoles tienen la autoridad de decirnos lo que Jesús quiere que nosotros sepamos. Vamos a mirar que además de el autor que contiene el saludo está compuesto por la presentación del autor de la carta, la presentación de los destinatarios de la carta y los deseos de bienestar que contiene un saludo como tal. Esos son los 3 puntos que tiene un saludo y esos son los 3 puntos que nosotros vemos aquí. El primer punto es el autor de la carta, un apóstol del Señor Jesucristo. El segundo punto son los destinatarios de la carta, que son los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué habrá querido decir Pedro o a quiénes se refiere Pedro con la palabra expatriados? Expatriados. A simple vista y siguiendo lo que dicen algunos intérpretes, dicen que el apóstol Pedro se está refiriendo a judíos cristianos que no están viviendo en Palestina en ese momento, la cual como judíos sería su patria, por así decirlo. La patria de los judíos sería Palestina y los intérpretes dicen que cuando él dice expatriados, se está refiriendo a judíos cristianos que no viven en Palestina, sino que han sido dispersados por todas estas provincias que están aquí, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que corresponden a lo que hoy sería o hoy es Turquía. Esa es una de las interpretaciones más comunes que podemos encontrar acerca de expatriados, es decir,
de los destinatarios, expatriados. Pero resulta que cuando nosotros leemos la carta y seguimos las directrices de la hermenéutica, que son las reglas para interpretar correctamente un texto, nos vamos a dar cuenta que no pueden ser esos expatriados a los que se refiere Pedro. No pueden ser personas que, siendo judíos y al mismo tiempo cristianos, están expatriados de Palestina o de su patria natal. No puede referirse a eso por unas razones muy claras y la primera razón está en el capítulo 1, en el capítulo 2, vamos a Primera de Pedro, al capítulo 2, y vamos al versículo 10 para darnos cuenta que no se trata de judíos expatriados. Mire lo que dice el versículo 10, Primera de Pedro 2, 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si hubiesen sido judíos, no hubiera dicho esto, porque los judíos en otro tiempo fueron pueblo de Dios. Así que está diciendo que sus destinatarios en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero que ahora en el tiempo presente, porque han alcanzado misericordia, ahora es que son pueblo de Dios por causa del Señor Jesucristo. Así que no se trata de judíos que están lejos de Palestina, pero hay también otro texto en Primera de Pedro, capítulo 4, o sea, en el capítulo siguiente ya vimos en el capítulo 3 y encontramos algo que no concuerda. Y ahora vamos al capítulo 4 y leemos el versículo 3 y 4. Mire lo que les dice a sus destinatarios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Miren esto tan importante, los judíos no vivían así. Los judíos tenían otros pecados, pero los judíos, número uno, no se juntaban con gentiles. Y aquí Pedro está diciendo que los destinatarios de esta carta en otro tiempo vivían agradando a los gentiles. ¿Y de qué manera vivían? Dice que vivían en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Ellos no eran judíos, los judíos no eran idólatras, en ese tiempo estaban curados de la idolatría. En ese tiempo los judíos iban todos los sábados a la sinagoga, pero este grupo de personas no hacía eso. Este grupo de personas, dice, vivía para agradar a los gentiles y andaba en lascivia, en concupiscencia, en idolatría. Era gente que tenía una forma de vida corrupta, una forma de vida depravada. No podían ser judíos porque el pecado de los judíos, tal cual como lo expone el apóstol Pablo en la carta a los romanos, no consistía en una vida disipada, sino en una confianza y en un orgullo en su propia vida porque no estaba disipada. ¿Sí entienden? Era el pecado de los judíos, era el orgullo y la soberbia de no ser gentiles. Y eso también es pecado. Así que hay que tener mucho cuidado cuando el alma del creyente se empieza a desviar por ese otro lado y pierde el norte. Bueno, tampoco eran judíos, porque mire lo que dice el versículo 4, lo que le pasó a estas personas. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Quiere decir que ellos tenían unos amigos gentiles con los cuales practicaban toda serie de pecados y toda serie de perversidades. Pero ahora que Cristo los libertó de esa vida, ahora que Cristo les dio una vida nueva,
Ahora que Cristo los transformó, entonces aquellos gentiles con los cuales se emborrachaban, con los cuales pecaban, con los cuales vivían esa vida, los miran como personas extrañas. Ya no encajan en sus reuniones, ya no encajan. Y ahora, en vez de ser amigos, dicen, los ultrajan. Y eso es lo que sucede cuando usted es sacado del mundo por el Señor Jesucristo a una vida de libertad. Usted sabe que la Biblia dice claramente, aunque usted no vea, aunque usted no entienda, pero la Biblia dice claramente, aunque los demás digan otra cosa, que existen solamente dos reinos sobre la tierra: el reino de las tinieblas y el reino de la luz, donde gobierna el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para arrancarlo a usted del reino de las tinieblas y traerlo al reino de su luz admirable, para que su vida ya no sea llevada de toda concupiscencia, para que usted no vaya en ese desenfreno de disolución, sino que usted sea dueño de sí mismo y tenga una vida digna y gloriosa para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ellos fueron libertados de esa vida y ahora sus amigos se convirtieron en sus enemigos. Por lo cual no es posible que sean expatriados, refiriéndose a Palestina o refiriéndose a Israel. La palabra expatriados, tanto para Pedro como para todos los apóstoles del Señor Jesucristo y como para todos los cristianos que han sido redimidos, que han sido libertados, que han sido regenerados. La palabra expatriados significa que esta no es nuestra patria, que esta no es nuestra patria. Usted puede ser colombiano y esa es algo circunstancial, pero usted tiene una patria superior y usted tiene una ciudadanía que está por encima de la que dice su cédula. Yo quiero que lo leamos en Filipenses. Vamos a Filipenses, como me gusta como lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Y eso ya nos hace supremamente diferentes y supremamente afortunados. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ok, pero también encontramos a un gran hombre de la Biblia, uno de los hombres más importantes de la Biblia, Abraham, quien con su vida, con su propia vida, ilustró lo que significa ser un expatriado, un expatriado. Vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer algo acerca de Abraham y de algunos otros expatriados. Dice Hebreos 11, versículos del 8 al 10, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Y vamos también a herederos de la misma promesa, versículo 10, me faltaba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que él tenía una forma de vida que no estaba reglamentada por unas imposiciones, no estaba reglamentada por unas prohibiciones, sino que estaba reglamentada por una esperanza, porque el corazón de Abraham estaba puesto en su patria. No sé si ustedes han leído, pero yo he leído mucho, como cuando uno ve que su país está en crisis, uno enseguida empieza a pensar en para dónde voy a emigrar, ¿cierto? ¿Cuántos aquí han tenido pensamientos migratorios? ¿Cuántos dicen, mire, todo el mundo se quiere ir? Tenemos que ponernos de acuerdo para ver para dónde es que nos vamos,
¿cierto? Porque aquí yo me he dado cuenta que aquí todo el mundo se quiere ir. Todo el mundo está sacando pasaporte, todo el mundo le está orando a Dios. Entonces parece que la piedra angular se va a trasladar a otro lugar. Yo espero que sea al cielo, pero si no, vamos a ver en qué parte del continente vamos a estar momentáneamente. Bueno, esos pensamientos migratorios tienen que ver, ¿cierto?, con las crisis de nuestra nación, etcétera, etcétera. Pero no sé cuántos de ustedes han leído acerca de la crisis del inmigrante, de lo que sufre el inmigrante, del impacto psicológico, emocional, mental que tiene un proceso migratorio en una vida. Los inmigrantes experimentan un sentimiento profundo de tristeza, de soledad, de abandono, de nostalgia, de temores, de inseguridad. El inmigrante es una persona que sufre. De hecho, en el Antiguo Testamento habían leyes para los extranjeros, porque Dios consideraba al extranjero en el mismo estatus de una viuda, de un huérfano, de un pobre. Es decir, el extranjero, no importa cuánto dinero tenía, el hecho de estar expatriado, de estar fuera de su lugar, implicaba que era una persona vulnerable, que era una persona frágil. La Biblia dice que este no es nuestro hogar. La Biblia ilustró, o Abraham y todos los que fueron expatriados antes de nosotros ilustraron estas cosas. Vamos al capítulo 11 de Hebreos nuevamente y vamos ahora al versículo 13 hasta el 16. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire eso, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Óigase bien, dan a entender con su vida que están buscando una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, por ejemplo, cuando Abraham decía, soy aquí un peregrino y extranjero, no se refería a, oiga, yo estoy aquí en Canaán, pero vengo de Ur de los Caldeos. No, cuando Abraham decía, soy un peregrino y extranjero, lo decía porque el anhelo de su corazón era ir a su patria, con el Dios que lo había llamado, en la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Eso era lo que él pensaba. No pensaba en Ur de los Caldeos, pensaba en el cielo. Dice, versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A mí me parece tan impactante ese versículo que dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que viven en esta tierra como extranjeros y peregrinos y confesando que están esperando otra patria. O sea que hay una forma de vida que hace que Dios se sienta orgulloso de ser nuestro Dios, pero evidentemente hay otra forma de vida apegada a este mundo, acomodada a este mundo, codiciosa de las cosas de este mundo, disfrutando de los placeres temporales de este mundo que hacen que Dios sienta vergüenza de esa clase de personas y Dios diga, como un día dirá el Señor Jesucristo, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso es bueno que nosotros cada día a través de la palabra de Dios examinemos qué tan contentos estamos aquí. Y sabe que yo no estoy contenta aquí, pero estoy dándome cuenta que estamos tratando, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo está tratando de sanar a la iglesia de la crisis del expatriado. Es decir, que nos están aplicando psicología, que nos están aplicando humanismo, que nos están diciendo
cosas, palabras infladas, palabras positivistas para que nosotros aprendamos a estar contentos aquí. Y quiero decirte que no se trata de estar contento aquí. Dios no está interesado en que tú estés contento aquí. Dios no está interesado. Dice Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y el Señor Jesucristo, unos instantes antes de partir, se reunió con sus discípulos y les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar. Y los discípulos no entendieron nada. No entendieron nada. Él dice más adelante: si ustedes hubieran entendido, se alegrarían de lo que yo estoy diciendo. Así que Dios no tiene como propósito que tu vida aquí sea un paraíso. Y si tú crees que venir los domingos a la iglesia te va a asegurar una vida de éxito y de prosperidad, yo creo que hay lugares más adecuados para eso. Hay seminarios de control mental Silva, hay seminarios Camino, y varias iglesias que se dedican también a eso con el nombre de iglesia, pero no es el interés de Dios que tú estés contento en esta tierra. El estar contento en esta tierra es ofensivo para Dios, porque esta tierra aborrece los valores de Dios, porque este mundo aborrece las cosas de Dios. Y si tú te sientes bien aquí, no estás preparado para el cielo, porque así como cantábamos, no es como yo, el cielo no es como el mundo. El cielo no es como el mundo. Abraham ilustró esto con su vida. Y si nosotros reflexionamos más profundamente en esto de ser expatriados, podríamos decir, como dice un teólogo que me gusta mucho, que la palabra más adecuada para nosotros no es expatriados, sino extraterrestres, porque realmente nuestra patria no está en ningún punto de esta tierra. Que si los extraterrestres existen o no existen, y que esa cosa, nosotros podríamos decir con toda seguridad, existen porque nosotros no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos esperando un ovni. Estamos esperando un ovni que nos va a raptar. Usted sabe que esa es una teoría que tienen por allí, la teoría de los ovnis, y tiene una cantidad de teorías. Sí, estamos esperando el ovni. El ovni se llama el Señor Jesucristo, que viene entre las nubes y nos va a arrebatar. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos con Él en medio de las nubes. Ese es el ovni que estamos esperando. Y ese es el único ovni que vendrá, pero no vendrá por todos, sino por los que le esperan. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo fue que nos convertimos en expatriados o en extraterrestres? Como dice este teólogo que a mí me gusta tanto, ¿cómo fue que llegamos a ser expatriados o extraterrestres? Lo dice el versículo 2. Fuimos escogidos. Mire lo que dice el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios. Fuimos escogidos por Dios. Fuimos escogidos por Dios para ser expatriados, para ser extraterrestres. Dios, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiese el tiempo, en la eternidad, te escogió de manera libre y soberana para que fueras suyo, para que le perteneciera. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque yo sé que estoy hablando a personas que han sido escogidas y que esa elección no la estamos haciendo aquí ahora. Esa elección se hizo en la eternidad. Y estas palabras, si tú eres un escogido, tienen que retumbar en lo más profundo de tu corazón. Dios te ha escogido y el que no es escogido lo sabe. Pero el que Dios escogió sabe en lo profundo de su ser que no es de aquí, que es de Dios, que es de Dios. Cada quien sabe en su corazón. Yo te quiero decir que yo desde muy pequeña lo sabía, pero yo no entiendo por qué siempre tratamos de pelear con Dios. Siempre tratamos
de resistirnos a Dios. Yo no entiendo por qué, bueno, algunas personas no, pero bueno, yo sí lo hice por muchos años de mi vida, me resistí al llamado de Dios. Como muchos de ustedes se han resistido y tristemente como muchos de ustedes todavía todavía se resisten al llamado de Dios. La elección fue hecha en la eternidad. La elección fue hecha por Dios. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Ahí hay una palabra extraña, presciencia. Es muy simple la palabra. Pre significa antes y ciencia significa conocimiento. Lo que pasa es que hay algunos teólogos que les gusta complicar la cosa. Y yo pienso que eso no es bueno, porque si Pedro está escribiendo para la iglesia y el apóstol Pablo tiene razón cuando dice que en la iglesia no son muchos nobles, no son muchos ricos, no son muchos aventajados. Lo que eso quiere decir es que el Espíritu Santo guió a Pedro para que escribiera en un lenguaje que todo creyente pudiera entender. Entonces, creo que es muy sencillo la palabra, complejo para nosotros, porque somos criaturas finitas, pero es parte del atributo de Dios. La presciencia de Dios es el conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas, precisamente porque es soberano para ordenar todas las cosas en el tiempo, porque Él está por encima del tiempo y por encima de las circunstancias, porque Él vive en la eternidad. Así que quiero decirte que es muy difícil y es muy complicado que una elección hecha de manera soberana por un Dios soberano, omnipotente y todopoderoso, hecha en la eternidad, pueda fracasar por circunstancias momentáneas, temporales y frágiles de los tiempos en que vivimos o de la forma en que vivimos. Creo que la elección de Dios, el saber que fui escogido, escogida por Dios, es una de las cosas que más paz deben traer a un alma. Por lo menos la traen a mi alma. Cuando contemplo lo que soy. Cuando contemplo lo que soy y digo, pero miércoles, ¿será que yo? Y digo, pero es que fui escogida con la presencia de Dios. Es decir, que Dios me escogió sabiendo lo que soy. Dios me escogió sabiendo lo que soy. Es más, muchas veces nosotros no sabemos ni quién somos, pero Dios sí sabe. Y lo que Dios nos dice en esta mañana es, yo te escogí. Yo te escogí para que no fueses de esta tierra, sino para que fueses mío. Escogidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. La segunda cosa, como Dios te hizo un expatriado, es que te santificó con su Espíritu. Y la sola palabra en santificación, la sola palabra santificación significa apartar. Apartar. O sea, Dios te apartó. Dios te apartó. En santificación del Espíritu, Dios te apartó. Santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona. La elección se da en la eternidad, pero en el tiempo, el Espíritu Santo, que conoce esa elección eterna del Padre, en el tiempo y en la historia, el Espíritu Santo te comienza a llamar y te regala algo que es un don precioso, sin el cual no somos nada, sin el cual no somos nada. El don del arrepentimiento. Ustedes saben que hay un texto en el libro de los Hechos en que Pedro le estaba predicando a Cornelio y a toda la casa y los trabajadores de Cornelio. Pedro les estaba predicando y en medio de la prédica, la Biblia dice que todos comenzaron a orar en lengua. Y Pedro y los otros que lo acompañaban dijeron, de modo que Dios también les ha regalado arrepentimiento a los gentiles. La capacidad de arrepentirnos
es uno de los mayores regalos que Dios nos puede dar. La capacidad de arrepentirnos. En eso se diferencia un hijo de Dios de un hijo del diablo. La capacidad de arrepentirse proviene del Espíritu Santo. La capacidad de ver tu pecado. Porque nosotros tenemos una capacidad de ver el pecado de los demás tremendo. En eso somos súper eficaces. Pero nunca vemos el nuestro. La capacidad de mirar hacia adentro y ver nuestro pecado y que nos duela lo que somos, solamente la produce el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando Él venga, a ustedes les conviene que yo me vaya, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la mayor convicción que nosotros necesitamos. Y la diferencia entre un cristiano que crece y otro que está pasmado es que el que crece experimenta arrepentimiento. El que está pasmado siempre anda llorando como una víctima. Le ve siempre los pecados a los demás. Y no estoy diciendo que lo que vea no sea verdad, porque es que todos somos pecadores. Yo no estoy diciendo que esté viendo visiones, no. Si usted le ve el pecado a su hermano, usted no está viendo visiones. Usted está viendo la realidad. Su hermano es un pecador. El problema es que usted también. Y nuestro crecimiento espiritual depende de que yo tenga mayor conciencia de mi pecado que del de mi hermano. Pero casi siempre pasa al revés. El cristiano que crece es aquel que experimenta arrepentimiento, escucha bien, día y noche en la presencia de Dios. Que tiene como regalo de Dios un corazón contrito y humillado. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Y no solamente nos da arrepentimiento, sino que nos atrae hacia Dios. Y no solamente nos atrae hacia Dios, sino que nos da vida nueva. Nos hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que el Espíritu viene a tu vida a morar y te da un corazón nuevo y una mente nueva. Y si bien sigue siendo carne y si bien sigue siendo frágil, ahora la vida de Dios está dentro de ti. Y puedes pecar, pero ya no te deleitas en el pecado, te duele. Puedes pecar, pero al día siguiente vas a llorar por tu pecado. Y eso no proviene sino del Espíritu Santo de Dios. Santificados. El Espíritu Santo nos santifica de esa manera. Primero nos muestra nuestro pecado. Primero nos muestra nuestra maldad. Luego nos da la convicción de que eso está mal. Nos hace sentir dolor por nuestro pecado. Pero también nos da un nuevo corazón. Nos da una nueva vida y nos da un nuevo poder para andar en camino de justicia, en camino de rectitud, en camino de integridad. Lo hace uno y el único Espíritu Santo que hay. Lo hace al interior de cada creyente que ha sido elegido por Dios, escogido por Dios. Hay muchas personas que se resisten a estas cosas. Repito, si tú eres escogido, tú lo sabes. Si tú eres escogido, tú tienes que saber. Cuando se dicen estas cosas, tú tienes que saber. La pregunta es, ¿estás viviendo como un escogido de Dios? No te resistas a Dios, ni te resistas a su llamado, ni te resistas a la elección. Es una necedad vivir en contra de un designio divino que se dio en la eternidad. Es una necedad que te resistas a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que el ser humano tiene una necesidad de pertenecer. Y es posible que tú, en ese deseo de pertenecer, como me pasó a mí, y como creo que le pasa a todo el mundo, en ese deseo de pertenecer, te dé vergüenza confesar que amas a Jesús. Te dé vergüenza confesar que eres cristiano. En ese deseo de pertenecer, abraces a esos gentiles, a esos amigos que te producen ese sentido de que perteneces a alguien. Abraces a ese mundo con el que te quieres identificar, a pesar de que en lo más profundo de tu corazón sabes que tú no eres del mundo. Y vivir así es triste, y vivir así es doloroso.
porque no eres ni de allá ni eres ni de acá. Y tú puedes ver a tus amigos y a tus amigos les va muy bien viviendo en el desenfreno, viviendo según sus propias codicias, viviendo según sus propias pasiones, viviendo según la ley de lo que me da la gana, y a ellos les va bien, pero a ti no. A ti no te va bien haciendo eso. ¿Te has preguntado por qué a veces te salen mal todas las cosas? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué a veces todo me sale mal? ¿Por qué a veces quiero caminar hacia un lado y sucede algo? ¿Por qué cuando hago lo que yo creo y lo que yo pienso no me salen las cosas bien? Quizás la respuesta está en la elección, que quieres vivir como si fueras de aquí, pero no eres de aquí. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y quizás muchos de nosotros vivimos en este mundo por un tiempo y tenemos que preguntarnos. Y yo te pregunto, ¿cuál fue el premio del pecado? ¿Qué retribución te da pecar? ¿Dónde están los amigos con los que pecan en el momento de tu necesidad? ¿Necesitas pertenecer? Dios hizo un cuerpo, se llama la iglesia. Hay gente rara en la iglesia. No vas a encontrar gente igualita a ti. La iglesia está llena de la multiforme gracia de Dios. La iglesia no es un club de personas que tienen los mismos gustos, la misma clase social, las mismas inclinaciones. No, la iglesia es diferente. Jesús juntó a un cobrador de impuestos con un judío ortodoxo, con una prostituta, con un guerrillero, había uno que era guerrillero, con pescadores. Jesús hizo una congregación donde nadie pegaba con nadie, pero los pegó con su espíritu, los pegó en su cuerpo, con su sangre los pegó, con su sangre los pegó. Así que cuando tú miras alrededor y ves gente rara, gente extraña, de otro estrato, te informo que fue lavado con la misma sangre del Cordero, que recibió el mismo llamado que tú recibiste, que es portador del mismo espíritu que tú tienes y que es heredero de la misma gloria que tú heredarás. Aquí eso se acabó. Aquí todas esas diferencias se acaban. Y yo quiero decirte, si tú hoy sientes en tu corazón que Dios te dice, tú eres mío, este es tu lugar. Este es tu lugar y esta es tu gente. Te saluden o no te saluden, esta es tu gente. Te sientas cómodo o no te sientas cómodo. No, la comodidad no tiene que ver con los hijos de Dios. Los hijos de Dios están expatriados y aquí siempre vamos a estar incómodos. Aquí siempre vamos a estar incómodos. Y repito, allá en el cielo no hay ningún interés porque tú estés cómodo en este lugar. No hay ningún interés allá en el cielo. El evangelio de la comodidad se lo inventó el diablo. Tú no encontrarás plenitud en este mundo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos también todos manifestados en gloria, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Él está nuestro gozo, en Él está nuestra plenitud, en Él está nuestra paz, en Él está nuestra fortaleza, en Él está nuestra alegría. Jesucristo es la fuente de todo bien y la puerta está abierta para ti todos los días, 24 horas al día. Tú entras y bebes de la fuente o no entras y se seca tu alma. Pero tú eres de Cristo y has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tú decides de qué forma vas a vivir, pero para que tú vivas aquí expatriado en esta tierra que es adversa,
a la iglesia, tú tienes que vivir lleno del poder de Dios, de su gracia, de su amor, de su misericordia y de su favor. La religión no sirve de nada. No sirve de nada la religión. Y te quiero decir que la verdadera vida cristiana no consiste en religión. La vida cristiana consiste en seguir a Jesucristo. La vida cristiana no consiste en ser buena gente. Este no es un club donde estamos tratando de ser buenas personas. No. Esta es la iglesia que fundó el Señor Jesucristo y estamos tratando de caminar como Él y de ser como Él y de obedecerlo a Él. Yo conozco grupos de gente muy buenos. Yo conozco grupos de gente que hacen obras sociales y que hacen cosas buenas. Pero esa no es la iglesia. La iglesia son los que siguen a Jesús. Se trata de alguien en particular. Se trata de Jesús. No se trata de que te vuelvas bueno. Se trata de que comiences a caminar tan pegado a Jesús, tan de cerca a Jesús, que termines pareciéndote a Él. De eso se trata la vida. De eso se trata la plenitud, de la que dijo Juan. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él es la fuente de poder vivir aquí, en esta tierra, con gozo, con paz y con alegría. El mundo, para tener gozo, paz y alegría, necesita dinero, necesita salud, necesita éxito, necesita amor, necesita sexo, necesita comida, necesita droga. Pero Dios te dice, en mí están completos. Yo soy la plenitud. Mi iglesia es la plenitud de Cristo. Y tú decides qué clase de vida llevas aquí, repito. Tú decides. Si te andas por las ramas y te secas. O si bebes de la fuente y das fruto. Porque quiero decirte que cuando hablo de fruto, hablo de una vida llena de gozo. Una vida llena de paz. Una vida que sea envidiable, que se acerquen las personas y digan, pero yo veo que tú no te quejas, yo veo que tú siempre alabas, yo veo que tú siempre tienes paz, yo veo que tú siempre tienes gozo. ¿Cómo puedes vivir la vida así? Eso es lo que tú tienes que predicarle al mundo. Yo tengo a Cristo en mi vida. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Aleluya, lo tiene todo. Fuimos escogidos, elegidos, según la presencia de Dios, santificados por el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Pedro es muy judío en sus raíces y en su formación y en su manera de hablar, por supuesto. Y Pedro, al decir esto, que fuimos escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, se está refiriendo específicamente a un pasaje que quiero que vengan conmigo a Éxodo capítulo 24. En este pasaje se está gestando o se está solemnizando el pacto de Israel con Dios, el pacto mosaico, el pacto de la ley. Se está haciendo solemne este pacto. Y quiero que vengas conmigo a lo que dice el capítulo 24 de Éxodo y vamos a leer del versículo 3 al 8. Éxodo 24 del 3 al 8 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, están proclamando que van a obedecer. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea que esa sangre era una confirmación de que ellos como pueblo estaban entrando en pacto con Dios y que tenían delante de Dios que obedecer todos los mandamientos que se les estaban dando allí. Pero nosotros sabemos que no pudieron. Y nosotros sabemos que tampoco nosotros podemos. Y sabemos que realmente ningún hombre puede con esos mandamientos. Pero la sangre del Señor Jesucristo es diferente, porque aquella sangre de esos becerros que sacrificaron no pudo hacer, escuche bien, no pudo hacer que el pacto fuera firme. Aquel pacto que acabamos de leer en el Éxodo, que fue sellado con la sangre de unos becerros que ofrecieron a Dios, esa sangre no tuvo el poder de hacer que el pacto fuera firme. No tuvo el poder de darle a los israelitas la capacidad de obedecer lo que ellos genuinamente querían obedecer, porque sabían que de esa obediencia dependía su vida. De esa obediencia dependían ellos como pueblo, como nación. Y ellos sí querían. Y cuando dijeron obedeceremos, lo dijeron de sincero corazón. Pero ellos no podían hacerlo porque eran pecadores como tú y como yo. Ahora vamos un momentico a Hebreos capítulo 9 para que entendamos lo que implica la sangre del Señor Jesucristo y la diferencia que hay en ser rociado con la sangre de un becerro y ser rociado con la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 9. ...13 al 14... Hebreos 9 y leemos del 13 al 14. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Óigase bien, la sangre de Jesús puede limpiar nuestras conciencias. ¿Sabe qué significa eso? Que la sangre de Jesús es tan poderosa que no solamente nos limpia de pecado, sino que nos limpia de ese sentimiento de culpa que nos impide venir a buscar el rostro de Dios. Cuando tú haces lo malo, además de lo malo que haces, queda un sentimiento de culpa, de ser indigno, que te inhabilita para buscar el rostro de Dios. Y muchas personas que no conocen el poder de la sangre se retiran de los caminos de Dios y dicen: eso no es para mí. Ellos son una cantidad de santos y yo soy un vil pecador. Y yo quiero decirte, aquí todos somos pecadores y no hay nadie que sea peor que nadie. Solamente hay unos que caminan más con Jesús y otros que caminan menos. Es la única diferencia. Ven conmigo al versículo del mismo Hebreos 9, al versículo 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Porque nos portamos bien ayer? ¿O no nos acercamos porque nos portamos mal? Ni porque hacemos el bien ni por el que hacemos el mal. Lo que permite que entremos a la presencia de Dios es la sangre del Señor Jesucristo, hoy y todos los días de nuestra vida. No importa que tan bien te portes, recuerda, no es por tus obras, es por la sangre. Dice:
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo eso lo hace la sangre de Cristo. Pero quiero leer el 19 y 22 del 9 porque leí, fue el del 10. Dice, ahora el 19 habla acerca del texto que leímos en Éxodo. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Aquí el autor de Hebreos está trayendo a colación aquel evento. Versículo 20, Moisés estaba diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre. El Espíritu Santo te da la capacidad de obedecer. Y la sangre de Cristo te limpia de todas las veces en que fallas al obedecer. La sangre de Cristo no solamente te limpia de los pecados que cometiste antes de arrepentirte y de volverte a Él. La sangre de Cristo está obrando en la vida de cada creyente que en su lucha y por causa de su debilidad falla. Así que si tú fallaste ayer, la Biblia no te condena. La Biblia te dice, abogado tienes en Cristo. La Biblia te dice, acércate confiadamente, porque la sangre de Cristo limpia todos tus pecados. Ven a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Hermanito, cuando tú hayas pecado, no digas no voy a la iglesia porque ayer estuve de rumba. No digas no voy a la iglesia porque ayer me descarrié. No digas no voy a la iglesia porque yo no sirvo para eso. No digas no voy a la iglesia, dile voy a la iglesia. Porque solamente en la presencia del Señor voy a encontrar salvación. Solamente por la sangre de Jesucristo voy a encontrar liberación. Acude. Estoy dando un ejemplo de algunas personas que el domingo no llegan a la iglesia porque el sábado se fueron de rumba. No. Si estás en ese estado, más necesitas venir. Pero si no pecaste el sábado, sino el martes, el jueves, dice, debes ir al trono de la gracia. ¿Y cómo entras si acabas de pecar? Por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Sangre preciosa. Sangre poderosa. Miren lo que dice. Voy a regalarles un último versículo que está en Hebreos, que es el más precioso de todos. Vamos otra vez a Hebreos, en el capítulo 13. En el capítulo 13, el versículo 20. Este es el más hermoso. Subráyalo. Hebreos 13, versículo 20. Mira lo que dice. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto que eterno. Aquel pacto con la sangre de los corderos fracasó. Este pacto no fracasa.
este pacto es infalible. Dice, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Estás leyendo lo que dice ahí? Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, hará en ti lo que es agradable a Dios. Y no importa de dónde te sacó y no importa de dónde vienes. Recuerda, Él para esto te escogió. Así que si tú experimentas esa sensación de ser extranjero, o si alguna vez te has sentido como un extraterrestre, no intentes sentirte cómodo. Intenta buscar el lugar a donde tú perteneces. Levanta tu mirada, porque tu ciudadanía está en los cielos.